Hola, muy buenos días. Muchas gracias a todos los que están conectados en nuestro webinar. El día de hoy tenemos a Luis María González, que es el CEO de Convergencia Digital y bueno, es uno de nuestros socios en Argentina, con el tema de superando las barreras de las redes IT en Latinoamérica. Desarrollos claves para implementaciones de Digital Signage exitosas. Muchas gracias, Luis. Repasamos. En Latinoamérica, entonces, ancho de banda limitado, redes compartidas, infraestructura desactualizada y grandes extensiones de territorio. En este contexto, lo que nosotros logramos es entender que el contexto es algo que no podemos cambiar y trabajamos para transformar esto en un valor agregado, porque en definitiva, desde Convergencia Digital, desarrollamos soluciones que ya están pensadas, ya están concebidas y están preparadas para este contexto de redes adverso. Nos ha pasado en muchos proyectos que competimos contra competidores del exterior, entonces de repente un banco norteamericano hace una licitación en Argentina y nos llaman a la licitación y llaman también a sus proveedores regionales, sus proveedores de Estados Unidos. Muchas veces no podemos competir por precio o por volumen con los proveedores de Estados Unidos, entonces ganan la licitación y después cuando implementan la solución tienen un montón de problemas en la fase de implementación y sobre todo con las redes, por lo que muchas veces después la solución no funciona de la misma manera que funcionaba en Estados Unidos con las redes, digamos, en máximo funcionamiento. Entonces, sucede que después el proyecto no funciona bien y en 1, 2 o 3 años el mismo cliente vuelve a llamarnos para otra licitación y muchas veces nos contrata en vez de seguir utilizando su proveedor desde Estados Unidos. Y esto tiene que ver con que nosotros logramos transformar esta limitación de infraestructura y redes, logramos transformarlo en un valor agregado, en un valor diferencial en la industria. Entonces nosotros lo que decimos es que la infraestructura es una limitación, o sea, es la infraestructura que existe, es el ancho de banda que existe. Entonces lo que le decimos a nuestros clientes es que es mejor bueno probado que un proveedor supuestamente mejor o más grande o que opera más pantallas en Estados Unidos y en Europa, pero que todavía está por probar que funciona en Latinoamérica. ¿Sí? Siempre el objetivo es lograr un gran impacto visual, ¿sí? Nuestras pantallas tienen que mostrar mucho contenido para brillar, para ser exitosos. Entonces, cuando la plataforma, la solución que se implementa no está pensada, no está desarrollada para redes, como las redes de Latinoamérica, con la limitación de redes que existe, básicamente pasan menos contenidos, tienen que cargar las campañas con más antelación, etcétera, y al final termina generando menor impacto visual y menor impacto en el cliente. Básicamente, esto que comentábamos antes, este es un mapa de desarrollo de redes a nivel global. Fíjense cómo básicamente tenemos países como Singapur, que es el país hoy más desarrollado a nivel de infraestructura de redes, países nórdicos como Suecia, Noruega, Dinamarca, mismo Estados Unidos, que son países muy desarrollados a nivel de infraestructura de tecnología. Y después tenemos los casos de Latinoamérica. Fíjense que en el ranking global estamos en el puesto 68, 90, 89, 72. Chile está mucho mejor en el puesto 38. Pero básicamente estamos muy atrás en la lista de países de acuerdo al desarrollo de redes. Y esto choca con la realidad que las tecnologías que nosotros compramos vienen de Estados Unidos, vienen de Europa y vienen de Asia, donde las redes funcionan de otra manera. Entonces, esto es lo que decíamos antes, una buena explicación para entender por qué muchas veces una solución que aparenta ser buena y en las especificaciones aparentería o debería ser buena, pero cuando uno la implementa no funciona de la forma que se espera. Respecto del contexto en Europa y en Latinoamérica, y bueno, son distintas realidades. Entonces, mientras en Europa ya se está trabajando para desmantelar las viejas redes de telecomunicaciones, en Latinoamérica todavía estamos trabajando para lograr un acceso a Internet masivo, esto de la brecha digital, ¿sí? La inclusión digital, y llevar Internet a todos los rincones de cada uno de los países. Mientras en Europa se está trabajando ya muy fuerte en ir hacia la nube,
en Latinoamérica todavía estamos trabajando, inclusive en el marco legal, no solamente a nivel de infraestructura, en lograr que la tecnología sea un facilitador y una herramienta para el desarrollo económico sostenible, ¿no? En Europa ya se están retirando las redes 2G y 3G, y en Latinoamérica recién estamos terminando, o en algunos lugares empezando a implementar tecnología terrestre 3G y 4G con cobertura nacional total. Todavía tenemos grandes capitales como Ciudad de México, como bueno, Buenos Aires, Bogotá, Sao Paulo, grandes ciudades y polos financieros, económicos muy grandes a nivel regional, donde uno hoy todavía no puede tener una buena cobertura, ni siquiera móvil 4G, en toda la ciudad y en toda la región. Esto es algo que está cambiando muy rápido, pero todavía estos son los temas pendientes que tenemos, ¿no? En Europa está trabajando en Big Data y los Analytics, y en Latinoamérica estamos desarrollando lo que es la parte de economía digital y el e-commerce. Muchas tiendas en Latinoamérica todavía están en un proceso de mejorar sus páginas, colocar carrito de compra, mejorar el proceso de entregas, etcétera. Realmente estamos un poco más tarde. En Europa, bueno, también trabajando en todo lo que es IoT, Internet of Things, muy fuerte con dispositivos conectados, vehículos conectados, vehículos inteligentes conectados, y en Latinoamérica vamos por la inclusión, la tecnología para educación y salud, que son dos áreas que en general están muy relegadas y estamos hoy poniéndonos al día en implementación tecnológica. Y bueno, en Europa también ya se están implementando redes 5G, que en Latinoamérica ni siquiera se está planificando. Esto muestra con algunos ejemplos cómo la agenda de trabajo para las empresas de telecomunicaciones es totalmente diferente y la realidad de la infraestructura de tecnología es totalmente diferente en cada región. Esto es muy interesante porque, este cuadro es muy interesante porque muestra realidad, pero también muestra tendencia. Fíjense cómo tenemos el crecimiento del mercado de telecomunicaciones por país en dólares, ¿sí? Excluyendo la industria de los smartphones. Excluimos la industria de los smartphones porque es una industria, digamos, que es de consumo masivo, no habla de la infraestructura, y acá lo que nos interesa es la parte de infraestructura. Fijémonos cómo en celeste, la barra celeste, es el crecimiento anual de 2016, en azul es el crecimiento anual del 2017, y en gris es el crecimiento anual esperado para 2018. Fíjense, si vamos a ver Estados Unidos versus el promedio en Latinoamérica, el crecimiento 2016 fue muy bajo en comparación con el nivel global, en Estados Unidos fue alto, el 2017 ya se va equiparando, ¿sí? Pasa de un menos 10% a un 2%, y la expectativa para el 2018 es de un 4, 3,5, 3,9, casi un 4%. Entonces, está muy bueno este cuadro porque lo que nos muestra es que si bien la realidad de las redes y la inversión en telecomunicaciones en Latinoamérica es muy deficitaria, rápidamente esa tendencia está cambiando, la industria de las telecomunicaciones se está poniendo al día, se está invirtiendo, ¿sí? Porque esto es una expectativa de inversión, este cuadro muestra inversión, lo cual va a generar un impacto positivo en nuestra industria de digital signage que vamos a empezar a ver desde este año, el año 2019 y el año 2020. Si nos fijamos en algunos países, tenemos por ejemplo Argentina, con uno de los peores escenarios en la región, en el 2016, Brasil, Colombia, México, Perú, salvo Chile, que tenía una mejor inversión ya en 2016, tenemos todo el resto de los países con una inversión deficitaria. Y fíjense cómo hacia 2017 y 2018, a nivel regional, la inversión se va incrementando, pero también a nivel país, la inversión se va incrementando. Y esto es una buena noticia para cada uno de nosotros y para cada una de las empresas y las industrias, todos los que hacen digital signage, pero también las empresas que hacen integración audiovisual. Porque en definitiva, cuando nuestros clientes ponen el foco en la inversión en infraestructura, eso automáticamente nos agranda el negocio. De hecho, en Argentina el crecimiento del mercado de digital signage desde el año 2016 al año 2017 fue un crecimiento de casi un 70% en unidades de pantallas, o sea que prácticamente se duplicó el mercado. Y también hay un efecto cascada, que cuando nuestros clientes empiezan a invertir en mejor infraestructura,
tanto las empresas de telecomunicaciones como nuestros clientes, empresas de retail o empresas de fast food, etcétera, ellos mismos, al tener una mejor infraestructura de redes, empiezan a buscar nuevos usos para las redes que ahora tienen disponibles. Entonces empiezan a trabajar en videovigilancia, video por IP, conteo de personas y también digital signage. Entonces, el mensaje que tratamos de transmitir con este slide es que tenemos que estar preparados para nuestra realidad, que es un contexto de redes muy desactualizados. Tenemos que tener una solución tecnológica preparada para un contexto de redes muy desactualizado y con un alto nivel de desafío y dificultad, pero también tenemos que entender que la tendencia de inversión es una tendencia en incremento. Por lo tanto, las redes van a ir mejorando, nuestros clientes van a disponer de mayor presupuesto. Por lo tanto, es un escenario muy propicio para el desarrollo del negocio. Este otro cuadro también es muy interesante. Es un cuadro que se hace una encuesta anual, también de las fuentes IDC, lo mismo que el cuadro anterior. Es una encuesta anual a empresas, a una cantidad de empresas, que si no me equivoco, en este cuadro son alrededor de 100 empresas representativas de cada una de las industrias a lo largo de toda Latinoamérica. Esta es una encuesta realizada en el 2017, que habla de el nivel de probabilidad de inversión, es medio, alto o bajo, en el año 2017, 2018 y 2019. Y fíjense como factores interesantes, por ejemplo, el punto 3, ya tenemos para 2018 una probabilidad media, ¿sí? O sea que es una mejor probabilidad de inversión en plataformas cloud. Nosotros en Latinoamérica notábamos que había mucha reticencia en el uso de plataformas cloud, inclusive había muchas legislaciones de muchos de nuestros países que eran legislaciones desactualizadas, que no le permitían, por ejemplo, a los bancos o las empresas que tienen las redes reguladas por el uso de tarjeta de crédito, actividades financieras, fintech, etcétera. Inclusive a nivel legal no se les permitía el uso de la nube como una plataforma, digamos, de gestión de software permitida para el negocio. Entonces, a partir de ahora que empiezan nuevas legislaciones y nuevas normativas que permiten el uso de redes, y los clientes empiezan a estar un poco más abiertos por una cuestión de mindset al uso de plataformas en la red, empieza a haber más oportunidades para trabajar en ofertas vinculadas con digital signage en la nube, ¿sí? Muy interesante como también en el punto 8 se empieza a mirar la parte de analytics, muy interesante en el punto 6 cómo se empieza a trabajar en la transformación digital del negocio, muy interesante el punto 2 y 7 que ya para el 2019 en adelante se empieza a pensar en desmantelar las redes viejas de 2G y 3G. Esto significa que si van a desmantelar las redes antiguas es porque tienen que haber instalado previamente las redes actualizadas 4G, y eso implica, además de la colocación de redes, implica todo un desarrollo de fibra óptica, infraestructura terrestre para alimentar estas antenas, que obviamente va a arrastrar hacia adelante la infraestructura de redes de Internet también terrestre y disponible en las tiendas. O sea, es interesante porque si bien el contexto que vemos en Latinoamérica es un contexto desactualizado, también vemos que este cuadro muestra intención de foco, de probabilidad de desarrollo de todos estos aspectos, y el cuadro anterior muestra inversión. O sea que tenemos inversión para mejorar la infraestructura, pero también tenemos la voluntad de mejorar la infraestructura, lo cual, de vuelta, es muy bueno para nuestro negocio. Este es un tercer punto que es muy interesante también para tomar en cuenta. Acá vemos los puntos que tienen en cuenta nuestros clientes, según de vuelta una encuesta, en este caso una encuesta a empresas de más de 100 empleados, ¿sí? De 2016 a 2017. En el 2016 son 83 empresas, en 2017 son 73 empresas. Se hace una encuesta a los departamentos de IT, que es una encuesta de la empresa IDC latinoamericana, en la que básicamente vemos cuáles son los aspectos en los que piensan invertir y las características más importantes que piensan analizar estas empresas a la hora de contratar un proveedor de telecomunicaciones e información. O sea, esto es por lo cual nos van a medir a nosotros como proveedores de digital signage. Fíjense que en celeste es 2016 y en azul es 2017.
El primer punto que más prestan atención es la capacidad de entregar una solución completa. O sea que ya en Latinoamérica se está entendiendo, en 2016-2017, que el factor más importante es la integración de tecnologías. No es que las empresas buscan el proveedor más económico de hardware y el proveedor más económico de software y el proveedor más económico de instalación, y también de contenido, sino que están buscando un proveedor que tenga la capacidad de entregar una solución completa. Esta tendencia y este punto ya se consolida como el factor principal de evaluación de nuestros clientes por segundo año consecutivo. El segundo punto, que también es muy interesante a nivel regional, es la experiencia previa con el proveedor. O sea que nuestros clientes valoran trabajar con proveedores existentes, ¿sí? Prefieren el proveedor existente y no buscar un proveedor nuevo. Eso es muy bueno para todas las empresas que, por ejemplo, son integradores audiovisuales y ya trabajan con ciertos clientes, ciertos bancos, ciertas empresas del mercado corporativo, ciertas empresas de comida rápida, y están ofreciendo actualmente soluciones de servidores, soluciones audiovisuales, soluciones de videovigilancia. Todas esas empresas, todos ustedes, pueden incorporar las soluciones de cartelería digital entendiendo que los clientes van a valorar a ustedes como proveedores habituales. Es el segundo factor que van a evaluar. El tercer punto que evalúan nuestros clientes es productos nuevos e innovadores. Y fíjense que de vuelta, esto es muy interesante porque hasta el 2016, el tercer punto que más valoraban nuestros clientes eran los precios bajos o flexibles. En general, nuestro mercado de Latinoamérica es un mercado muy sensible al precio. En general, nuestros clientes siempre quieren comprar barato y comprar más barato. Eso muchas veces los lleva a no tomar las mejores decisiones de compra. Hay veces que en nuestros países tenemos presupuestos en moneda local y suceden devaluaciones a lo largo del año, por lo tanto, el cliente tiene que comprar con un presupuesto menor y a veces es un factor de decisión importante que termina haciendo que se tomen las decisiones no más correctas, sino las decisiones económicamente viables. En 2016, los precios seguían siendo uno de los tres factores más importantes a la hora de tomar la decisión. Y para el 2017, fíjese cómo claramente el punto 3 fue superado y pasó de ser precios bajos a ser productos nuevos e innovadores, lo cual nos abre todo un abanico de opciones para llegar a nuestros clientes con más y mejores productos, más y mejores soluciones, y al mismo tiempo nos debe generar la alerta de que nosotros mismos tenemos que cambiar nuestra forma de vender y entender que si bien para nuestros clientes los precios van a seguir siendo un factor importante, porque siempre tienen un presupuesto al que ajustarse, están dejando de ser el factor principal de decisión. Algunos puntos más que nuestros clientes valoran son referencias locales de clientes, simplicidad y facilidad para integrar, y una oferta específica para la industria. Pero fíjense que de vuelta, los principales factores son la capacidad de integración, solución integral, la experiencia previa con el proveedor, o sea, ser un proveedor actual, y ofrecer productos nuevos, innovadores. La verdad que esto es un escenario muy favorable para nuestra región. Volviendo un poco a lo particular, salimos de lo general y la visión de la industria de telecomunicaciones regional y nos metemos ya en digital signage y específicamente en esto de las dificultades de redes. Bueno, vamos a trabajar en estándares locales. Es muy importante tener estándares locales porque en Latinoamérica ya vimos que hay diferentes, distintos paradigmas de redes, lo cual exige una solución tecnológica diferente para ser exitoso. Por lo tanto, es muy importante ser conscientes y conocer el contexto particular, buscar casos y referencias locales y regionales, es muy importante trabajar con referencias locales, y trabajar con un software probado y socios regionales y locales, como forma de tener un proyecto exitoso. Muchas veces en Latinoamérica, en nuestros países, y bueno, obviamente Argentina, Colombia, Chile tal vez menos, Brasil tal vez menos, en México sí sucede mucho, que vemos como con mucha admiración la solución extranjera en vez de un proveedor regional o un proveedor local, y a veces eso nos lleva a un camino de errores porque de vuelta contratamos una solución muy exitosa en otra región que no funciona tan bien en nuestra región. Entonces, conocer los estándares locales y entender que son distintos paradigmas es uno de los factores claves a la hora de
implementar exitosamente una solución de digital signage. Respecto a la implementación, bueno, viéndolo un poco así por encima, pero normalmente en Estados Unidos y en Europa las redes funcionan muy bien, con muy buena conectividad y mucha potencia, entonces se suelen utilizar esquemas de redes con un servidor y un servidor que alimenta de repente 100, 200, 1000, 2000, 3000, 5000 o 10.000 players. Nosotros tenemos conocimiento de proyectos que se manejan 10.000 players con un solo servidor, pero bueno, entender que en Latinoamérica existen cuellos de botella, existen limitaciones regionales en las redes de telecomunicaciones, entonces tendremos que pensar en un esquema que un servidor alimente menos cantidad de players, pensando en nodos, pensando en servidores espejados, redundancia, y una topología de red de nuestros servidores de Digital Signage que imite, que copie la topología de red de cada uno de los países. Entonces, si en México vamos a trabajar con un cliente que trabaja con Telmex, tenemos que tratar de averiguar cómo es la topología de red de Telmex para ese cliente, si tiene troncales, si tiene dividido en norte, sur, si tiene data centers en un NOC, en el norte, en el centro, en el sur, en la costa atlántica, la costa pacífico, y tratar de replicar la misma cantidad de servidores de la misma manera que se distribuye la red de nuestro cliente. Eso para balancear la carga y evitar posibles cuellos de botella en las redes. Por más que los servidores de Digital Signage, en la especificación del fabricante, tal vez pueda alimentar 500 o 1000 players, si tenemos 500 players, pero tenemos 250 en una red en el norte y 250 en una subred en el sur, tal vez sea mejor colocar 2 servidores y que esté un poco sobredimensionado en términos de servidores de Digital Signage, pero más adecuado con las redes disponibles. En la implementación, muy importante, no solamente hacer un análisis estático de las redes, qué red, qué ancho de banda disponible por tienda, etcétera, sino entender el factor de uso, o sea, qué es lo que pasa con esas redes. En esa tienda hay 1 giga, 2 gigas, 1 mega, 512K, ok, pero ¿cómo se utilizan? Porque tal vez la tienda tiene 10 megas de red, pero hacen backups o lo usan para videovigilancia todos los días y no tienen mucho ancho de banda disponible. Entonces es muy importante, además de averiguar cómo es la configuración de redes, tomarse el trabajo para entender cómo es el uso habitual de esas redes, porque tal vez, por ejemplo, a veces sucede que todos los días viernes las empresas de retail actualizan stock y actualizan precios por la tarde para estar preparados para los días de más venta que suelen ser los fines de semana. Entonces, averiguando esa información, nosotros podemos configurar nuestra plataforma de Digital Signage para que haga el envío de contenido el jueves por la noche, en vez de hacerlo el mismo viernes cuando el cliente está actualizando todos esos paquetes de información. De esa manera hacemos un uso más eficiente de las redes disponibles y evitamos cuellos de botella en el ancho de banda. Este es un punto muy importante. Nosotros siempre decimos que una demo nunca falla. O sea, las demos siempre funcionan bien. Uno implanta una demo con una pantalla, un player, 5 pantallas, 5 players, 10 players, una tienda, y siempre funciona bien. Entonces hay que tener mucho cuidado porque los proyectos y las tecnologías se ponen a prueba cuando están en producción, ¿sí? Cuando están en producción significa, cuando uno va a funcionar bien, hay que ver cómo funciona con 500 players, con 200 players, con 50 players. Entonces es importante no quedarse simplemente con un resultado del piloto, del proyecto piloto o la demo, y no pensar que por haber hecho una demo en una tienda la solución va a funcionar, sino que muchas veces es preferible hacer un proyecto piloto, ¿sí? Donde uno coloca varios players en varias tiendas o en distintas regiones, como para comprobar que realmente en todas las regiones el ancho de banda es igual, y sobre todo trabajar con soluciones que sean probadas en la región, y que sean probadas no significa que hayan vendido algún software, sino que tengan un proyecto de una magnitud similar. Si nuestro proyecto, estamos cotizando un proyecto de 300 pantallas o 300 players, tenemos que buscar un proveedor que tenga experiencia en proyectos de 300 players. Esa es la recomendación. Uno de los puntos muy, muy importantes que tenemos como herramienta en Latinoamérica para poder hacer frente a la limitación de ancho de banda y redes es el uso de contenido dinámico. ¿Sí? El contenido dinámico es una herramienta, yo diría como un arma secreta estratégica que nos permite maximizar la experiencia visual y minimizar el uso de las redes, ¿sí? Entonces, normalmente podemos usar para actualizar un video con contenido dinámico, podemos usar 4 kilobytes en vez de 50 megabytes.
los tiempos de producción se reducen en por lo menos un 90%, tenemos una optimización de costos de por lo menos un 60%, y la experiencia visual es muy superior porque podemos colocar mucho más contenido, mucho más ofertas, o mucho más contenido informativo, mucho más contenido educativo, etcétera, etcétera, depende de qué se trata el proyecto, con el mismo presupuesto y con la misma tecnología. Respecto al contenido, es muy importante entender el valor del contenido versus el costo, ¿sí? Muchas veces los clientes solo analizan el costo de implementación del proyecto y no analizan el costo del contenido, y esto es un error común que normalmente lleva a que los proyectos no funcionen o fracasen, o muchas veces el cliente plantea un proyecto muy grande, lo plantea en etapas y solamente llega a implementar la etapa 1 del proyecto, quedando el proyecto trunco, básicamente porque cuando el cliente implementa la etapa 1 se da cuenta el desafío que implica el contenido, entonces no sigue adelante con el proyecto. Es importante entender que las pantallas sin contenido no sirven, no cumplen la función. Los proyectos solamente crecen si comunican, ¿sí? Cuando el cliente compra pantallas y después las pantallas tienen el logo o tienen una misma oferta dando vuelta durante una semana, ese proyecto es un proyecto condenado a estancarse. Y sin contenidos no hay resultados. Y cuando no hay resultados, los clientes dejan de invertir. Porque si bien para nosotros esto es una solución tecnológica, nuestros clientes normalmente piensan, si yo implemento pantallas para Digital Menu Boards, ¿cuánta más facturación por caja voy a generar en sándwich, en hamburguesa o en gaseosa? Si yo coloco una pantalla en una universidad, ¿cómo voy a mejorar el clima? ¿Cómo voy a mejorar la satisfacción del cuerpo docente de alumnos? Y esto cómo me va a repercutir en más inscripciones y mejor trayectoria, mejor renombre de esa universidad. Lo mismo en retail, colocan pantallas con la intención de vender machines, vender más heladeras, vender más televisores o vender más relojes. Si después de colocar las pantallas no pueden colocar ofertas porque no tienen contenido, básicamente no nos acercamos al resultado que se buscaba y el retorno de inversión es bajo, por lo tanto el cliente deja de invertir. El contenido dinámico versus el contenido tradicional en video genera beneficios en costos, beneficios en tiempos de producción, beneficios en cantidad, volumen de contenido en pantallas y beneficio en que no es necesario producir contenido para cada formato de pantalla, sino que el contenido se adapta automáticamente a todos los formatos de pantallas. Nosotros tenemos una plataforma propietaria de Streams, que es una plataforma muy desarrollada, la estamos usando en distintos clientes, en Argentina, en Latinoamérica, también en Estados Unidos, y básicamente es una plataforma de contenido que está pensada para Latinoamérica y para simplificar la operación y mejorar el equilibrio de costo versus contenido publicado. Permite publicar contenido de forma inmediata, sin modificar la programación de la grilla, sobre una base de una tabla de datos, y permite además cambiar textos, imágenes y videos. O sea que el cliente podría cambiar dentro de un video, podría cambiar una oferta con una foto de un producto y términos legales sin necesidad de editar el video, producirlo y volverlo a cargar. Vamos a ver este video que dura 1 minuto y medio para entender de qué se trata la plataforma de contenido dinámico. Es un motor automatizado para generar contenido. Trabaja en videos por capas, con lo cual en un video preexistente con animaciones permite cambiar contenido dentro del video. No son templates, sino que son contenidos, videos desarrollados específicamente para cada cliente, para cada marca. Esto es muy importante porque los clientes corporativos, los clientes medianos o grandes necesitan su propio contenido, sin necesidad de producir contenido ni modificar grilla, permite publicación en tiempo real, el contenido se ordena de forma simple, automáticamente, por lo tanto se puede programar por día, lugar, etc. En la comparación con el video tradicional tenemos muchos beneficios, primero en costo, porque el video tradicional tiene un costo por pieza, la producción del video tiene un costo, en cambio los streams tienen tarifa plana. En el uso de ancho de banda, porque básicamente consume muy poco ancho de banda y permite publicar mucho más contenido en menos tiempo, por lo tanto simplifica, agiliza y tiene un menor impacto en las redes. Es ilimitado, porque el cliente paga una tarifa plana y puede publicar todo el contenido que quiera.
precios, términos legales, vigencias de promociones, siempre instantáneo, ¿sí? Lo publica y se publica en las pantallas. Generar nuevas promociones, cambiar productos, actualizar precios, de vuelta es ilimitado. Y permite ajustar cosas como quiebres de stock, prime time, happy hour, etc. Y es autogestionable, o sea que el cliente lo puede gestionar de forma simple. Para formatos multipantalla es ideal porque se publica el contenido una sola vez y automáticamente se adapta a cada formato de pantalla sin que el cliente tenga que producir distintos videos. Como por ejemplo, para comunicación interna se pueden publicar cumpleaños o todo lo que sea grandes volúmenes de información. Permite la publicación centralizada, unificada para todas las tiendas, o publicación tienda por tienda, en forma centralizada, en forma regional o en forma local. Y permite alcance regional. Esta es una solución que la verdad es que cada vez la implementan más clientes, inclusive clientes nuestros que nos compraron soluciones previas al desarrollo de Streams, están migrando a Streams, porque es una solución muy simple y muy efectiva, y realmente nosotros les recomendamos mucho que incursionen y que trabajen fuerte sobre el contenido dinámico, porque es una muy buena solución para el negocio. Estos son algunos ejemplos de contenidos. Fíjense que es contenido dinámico, es contenido en video, y siempre es un contenido de muy alta calidad, ¿sí? Por un precio accesible, pero siempre muy alta calidad. Es muy importante que el contenido sea visualmente impactante, que brille, que destaque, que resalte las pantallas. Algunos ejemplos más de comunicación interna. Permite también contenido automatizado, como tomar información de agendas, generar un countdown, por ejemplo, debajo a la izquierda, con un recital, un countdown día por día, minuto por minuto, con una cuenta regresiva dentro del video, y un montón de recursos tecnológicos que con un video tradicional serían imposibles. Por último, lo que les vamos a recomendar es que, por todo lo que vimos, por las tendencias de la región, que traten de empezar a mirar soluciones en la nube. Nosotros trabajamos con nuestra plataforma que es Digital Signage as a Service, que es una solución cloud, enterprise, pero la tendencia es hacia la nube. Por lo tanto, es lo que más recomendamos para la región. Esto genera muchos beneficios para el cliente, beneficios de inversión, porque no requiere compra de servidores, ni compra de licencias de software, etc. Tiene costos de operación, porque el cliente no destina recursos, no tiene costos fijos por operación, no asume la responsabilidad, los riesgos, ni tampoco tiene los costos de actualizaciones de licencias, actualizaciones de licencias de SQL, Windows, servidores, etcétera. Y tiene muchos beneficios de escalabilidad, porque el proyecto crece progresivamente, sin que el cliente tenga una curva de aprendizaje ni reinversión en infraestructura, porque muchas veces pasa que el cliente coloca un servidor pequeño, compra las licencias, en vez de utilizar un formato cloud, van por un formato on-premise, compran un servidor pequeño, instalan 50 licencias, después cuando quieren instalar 100 o 200 licencias se dan cuenta que el servidor lo dimensionaron muy justo, entonces tienen que volver a comprar otro servidor, o comprar un segundo servidor para base de datos, o un segundo servidor para el almacenaje de contenidos. Entonces, estas son algunas de las soluciones que tiene la solución, los beneficios que tiene la solución cloud, que nosotros realmente lo recomendamos como una alternativa súper competitiva. Y si bien entendemos que en Latinoamérica la tendencia siempre fue tratar de evitar el uso de cloud, en general los gerentes de IT, de telecomunicaciones, de tecnología, siempre prefieren o preferían tener sus propios servidores, su propio data center, por un tema hasta de idiosincrasia, un tema cultural, pero también vimos que es una tendencia que está cambiando, lo cual es algo que tenemos que aprovechar. Hasta aquí el webinar. Ahora, bueno, les agradecemos por haber participado, haberse sumado. Es un webinar de Novotech y Convergencia como partner de Novotech para Digital Signage México. Y bueno, les agradecemos, aquí tienen algunos datos de contacto, y ahora sí vamos a pasar a la fase de preguntas que pueden efectuar. Le invitamos a Carla, si quiere también sumarse en esta etapa, y también dejamos los datos de contacto de la Asociación de Digital Signage Latinoamericana, para que todos los que estén interesados puedan ingresar, puedan informarse, y bueno, contar también con el apoyo de la asociación que está trabajando mucho por
por la industria, por cada uno de los socios y por la industria a nivel regional. Así que esto, bueno, les recomendamos especialmente que presten atención. Carla, ¿te querés sumar o abrimos espacio de preguntas? Muchas gracias, Luis. No podemos seguir con las preguntas y respuestas y al final, si quieres, ya les damos algunos datos de eventos. No te preocupes. Gracias. Perfecto. ¿Quieren hacer las preguntas que puedan tener respecto de la tecnología, respecto de las tendencias, respecto de alguna situación en particular con algún proyecto de cada uno de ustedes? No sé si tenemos alguna pregunta. En el chat me parece. Bueno, Carla, no sé si querés, si tienen alguna pregunta o quieren pasar a la etapa de cierre. Sí, bueno, parece que no hay preguntas. De todos modos, bueno, si alguien en algún momento le gustaría contactar a Luis o tiene más preguntas, con todo gusto, aquí están los datos de la asociación y nosotros, bueno, les podemos hacer llegar la información. Los invitamos a seguirnos también en redes sociales, que vean todos los eventos en los que estamos participando, webinars, cursos, desayunos. Viene el Digital Signage Summit en agosto, entonces los invitamos a que nos sigan, a que estén como en contacto con nosotros, que se sumen a la asociación y que, bueno, gocen de los beneficios y nos apoyen a seguir difundiendo Digital Signage. Muchísimas gracias, Luis. Por favor, gracias Carla, gracias a la Asociación Latinoamericana por este espacio. Bueno, A ver, Luis, Me parece que sí tenemos 2 preguntas. bueno, cómo no. Sí. a ver. Sí, ya voy, un momento. ¿Las tienes ahí? Ok, Luis. Sí. Mauricio Botero nos pregunta que si puedes hablar sobre el modelo de licenciamiento de la solución. Sí, entiendo que es la solución de streams. Mauricio Botero, ¿de qué empresa y de qué país? Solo tenemos esa información. Ah, perfecto. Bueno, si nos puede contar para entender. Mauricio, la solución de streams es una solución que está pensada como una solución simple y en la nube. Entonces, básicamente es un formato tipo Google en el que el cliente paga un monto fijo por el uso de la tecnología y el uso del contenido y tiene la posibilidad de cargar contenido en forma ilimitada. Entonces, cada una de estas pantallas, cada uno de estos templates es un stream único. Entonces, de repente, una empresa de fast food puede tener 5 streams, paga un fee mensual fijo por 5 streams y básicamente usa todo lo que quiere y publica todo el contenido que quiere. Nosotros lo que pudimos descubrir en estos años en la industria es que cuando el cliente tiene un costo variable por contenido y además un costo oneroso, termina agotando su presupuesto disponible y termina produciendo muy poco contenido por mes. En cambio, de esta manera y con este modelo de negocios, el cliente tiene un costo fijo, por lo tanto es un costo controlado, un costo previamente conocido, y puede publicar todas las ofertas o todo el contenido que necesite. Esto obviamente, bueno, hay un esquema también de distribución, o sea que hay descuentos para distribuidor y se puede comercializar y se puede revender en toda Latinoamérica con todo el material de marketing, el modelo de negocios, la escala de precios, la escala de descuentos, etcétera. Lo tenemos es una solución muy madura, ¿no? No sé si eso responde a la pregunta o si quiere Mauricio también repreguntar o hacer alguna pregunta adicional, también es... Nos dice Mauricio que es de Visual Media Technology de Medellín, Colombia. Ah, perfecto. Ok, Bueno. tenemos otra pregunta, Luis. ¿Qué se necesita para implementar una red de señalización digital por Federico Freiria, de Novotec? Bueno, entiendo que lo que estaba consultando Federico son los componentes básicos y en este caso, bueno, para implementar una red lo que necesitamos son pantallas
Pueden ser después un media player externo, que puede ser un media player Windows o un media player Android. También podría ser un media player embebido dentro de las pantallas, que puede ser un media player Android o un media player Windows, o por ejemplo en el caso de LG con el sistema operativo WebOS, o en el caso de Samsung con el sistema operativo Tizen. Y bueno, después entender un poco de acuerdo a la necesidad del proyecto y a la performance que va a necesitar el proyecto. Los media player embebidos suelen tener una performance un poco más sencilla, un poco más limitada. Los media players externos suelen tener una mayor performance y además suele haber más opciones en la industria. Pero bueno, después hay que ir viendo caso por caso, proyecto por proyecto, cuál es el formato que mejor se adapta a la necesidad. Tenemos algunos proyectos donde se pueden utilizar pantallas LED, que van con media players externos, proyectos donde se pueden usar pantallas interactivas, que generalmente pueden tener media players embebidos, internos o media player externos. Tenemos proyectos donde se pueden usar tipo pantallas de pequeño formato como tablets o pantallas con media player embebido. Pero bueno, eso después, video walls también, video walls con formatos tradicionales o formatos especiales, con media player externo. Eso es parte de la configuración de cada proyecto que hay que hacer, digamos, como a medida, customizado para cada cliente y cada proyecto. No sé si eso responde a la consulta o también si quiere repreguntar, Federico. Tenemos otra pregunta. Es de Luis Cadena, de Multimedia Corporativa, aquí en México. Dice, sobre la solución de la plataforma Digital Signage, ¿en cuánto tiempo puedes hacer la implementación de una red de 100 sucursales? Bueno, gracias Luis por la pregunta. Nos hemos conocido en México, en Infocom, así que bueno, gracias también por la participación. Yo creo que depende mucho digamos, hay factores que exceden a nuestra posibilidad, que tienen que ver con, por ejemplo, factores blandos, que son cuánto el cliente tiene definidos los procesos, los pasos, etcétera, para la implementación de estos sistemas. En general, estos sistemas necesitan la coordinación obligatoria de muchas áreas horizontales que no suelen convivir en el día a día del negocio de nuestros clientes, entonces de repente se sientan en una mesa un gerente de seguridad informática, un gerente de IT, un gerente de infraestructura, arquitectura o instalaciones de sucursales, un gerente de soporte y implementación, de soporte o mantenimiento, un gerente de marketing, gerente de comunicación, una agencia externa, y bueno, hay que de alguna manera combinar y conciliar las necesidades de todos y que todos se pongan de acuerdo, porque muchas veces la gente de marketing quiere lanzar el proyecto en forma inmediata, pero la gente de infraestructura necesita hacer algunas modificaciones, o la gente de seguridad de redes quiere que primero certifiquemos la solución antes de implementarla, etcétera, etcétera. Entonces, esos son factores blandos que dependen del cliente. Después tiene que ver factores duros que también dependen del cliente, que tiene que ver con dónde están ubicadas las tiendas. O sea, no es lo mismo si colocamos 100 players en 10 tiendas del Palacio de Hierro, de repente en Ciudad de México, que tienen un alcance mucho más accesible, más rápido y están concentradas en 10 puntos, digamos, y siguen siendo 100 players, 100 pantallas, que si tenemos que colocarlo en una cadena de comida rápida con 4 pantallas por tienda en 25 tiendas a lo largo y a lo ancho de México y todas las regiones, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver un poco con la implementación. Después, hay factores que sí dependen de nosotros y tienen que ver con esto de trabajar con un proyecto piloto. Es muy importante hacer un proyecto piloto, una demo, etcétera, que si bien pareciera que son pasos adicionales que agregan un poco más de tiempo al proyecto, realmente después facilitan mucho y permiten que cuando el proyecto se ejecute en forma lineal, sin sorpresas y sin tener que volver para adelante y para atrás por ir encontrando errores sobre la marcha. Entonces, como para responder ahora sí específicamente a la pregunta de cuánto tiempo podría demorar. A nosotros habitualmente la implementación de un proyecto así, una vez que tenemos alineadas las partes, o sea, el cliente, una vez que tenemos la luz verde, el ok, la orden de compra, un anticipo financiero, todas las condiciones comerciales que se hayan pautado, nos pueden demorar entre 30 y 90 días, entendiendo que eso también incluye el desarrollo del contenido, la programación del canal, la inducción, etcétera, etcétera. Pero entre 30 días y 90 días sería un plazo
lógico que podríamos contemplar para un proyecto de esa magnitud. Tal vez para un proyecto más chico, 30 días o entre 30 días y 45 días. Digo 30 días porque siempre hay tiempos mínimos que de puesta en marcha, de logística, de generación de contenido que no se pueden acotar o achicar más de lo que uno quisiera. Son tiempos de desarrollo que llevan con interacción con el cliente, intercambio, mejora, y 30 días es un tiempo mínimo. Y un proyecto por ahí, o sea, un proyecto tal vez de 20 pantallas puede llevar entre 30 y 45 días, un proyecto de 100 pantallas puede llevar entre 30 y 90 días, y un proyecto de repente de 500 o 1000 pantallas puede llevar entre 45, 60 y 120 días. Esos serían plazos para nosotros lógicos y habituales para la implementación. Tenemos proyectos, por ejemplo, del Banco Ciudad de Buenos Aires, que implementamos un video wall en un edificio histórico. En realidad no es uno, sino 4 video walls de 55 pulgadas con pantallas outdoor, que bueno, por ejemplo, tuvimos que colgar estructuras en una fosa, digamos que es un edificio de doble altura, tuvimos que colgar estructuras en un edificio que, como es histórico, tenía muchas limitaciones arquitectónicas, había muy pocas cosas que se podían hacer porque no se podía alterar la fachada ni alterar la estética, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso fue, por ejemplo, una implementación de 4 video walls que nos demoró aproximadamente 5 meses, porque primero tuvimos que hacer desarrollos especiales, tuvimos que tener aprobaciones arquitectónicas, hubo que pedir permisos especiales porque el edificio es parte del patrimonio cultural de la ciudad de Buenos Aires, y después en la implementación tuvimos que colgar estructuras de 1 tonelada por estructuras de repente que colgaban desde 4 metros, y como era en un banco, no se podían montar grúas, no se podían generar vibraciones, no se podía generar ciertas soldaduras porque si se elevaba la temperatura saltaban alarmas de los bancos, no se podían generar ciertas vibraciones porque la bóveda también tenía ciertas alarmas que no se podían desactivar, y no se podían sacar los vidrios, por lo tanto no podíamos montar estructuras completas, sino que tuvimos que armar toda la estructura y, digamos, desarrollar toda la estructura de montaje, presentarla en taller, después desarmarla, llevarla en piezas, digamos, en pedazos, y montarla, digamos, volver a armarla, ensamblarla en el lugar en la medida que se iba instalando. Entonces, siempre hay ese tipo de proyectos que son complejos y pueden demorar 5 meses en todo el proceso, digamos, ¿no? Eso puede pasar y es habitual, pero bueno, es importante también evaluar previamente todos estos factores antes de comprometerse con un plazo de entrega. No sé si eso responde también la pregunta de Luis. Sí, de hecho, dice que muy buena respuesta. Cree que es muy importante tomar en cuenta todos los aspectos. Y están en un parámetro muy parecido, de 30 a 90 días. Y creo que el programa de implementación que puedas coordinar con el cliente, eso mejora visibilidad y tiempos de entrega. Ahora bien, Rodolfo Hernández pregunta, ¿manejas kioscos interactivos y pantallas touch interactivas de 86 pulgadas? Sí, para un momento. ¿A mí me escuchás? Hola, Sí, hola. Sí, no, me gustaría agregar respecto de lo que dijo Luis previamente antes de responder esta pregunta, que no lo mencioné en particular, pero sí que es muy interesante lo que dijo, el plan de trabajo. Muchas veces, digamos, por la urgencia de empezar los proyectos, hacer las cosas pretendiendo hacerlas más rápido de lo que se puede, muchas veces omitimos pasos formales o pasos operativos, como por ejemplo un plan de trabajo claro, desarrollado y consensuado con el cliente, y muchas veces es preferible invertir una semana en tener el plan de trabajo y asegurarse de que el plan de trabajo está bien consensuado y todos nos ponemos de acuerdo en un plan que es realizable, y tal vez, aunque parezca que es una pérdida de tiempo de una semana, esa semana que invertimos en el plan de trabajo es lo que nos va a facilitar que después el proyecto se pueda ejecutar en tiempo y forma. Porque cuando no lo hacemos, después los proyectos pueden tener demoras y se puede estirar hasta 6 meses un proyecto por no haberlo planificado correctamente. Así que sí, es muy interesante esto que dice Luis y muy importante esto de trabajar en el plan de trabajo y consensuarlo con el cliente. Yo no lo mencioné, es algo que también habitualmente lo hacemos, pero está muy bueno que lo levantó Luis, y me parece importante destacarlo. Así que ahora, si querés, sí, vamos a la pregunta, la siguiente pregunta. Hola, hola. Sí, Sí. Jazmín, no sé si me escuchás. Si puedes repetir la siguiente pregunta.
Ah, ok, ¿Quién sí, lo formula? sería que si manejas kioscos interactivos y pantallas touch interactivas de 86 pulgadas. Sí, a ver, no es lo más habitual. Nuestro negocio, el 95% del negocio es digital signage, pantallas, video walls, etcétera, y hay un margen de negocio menor en volumen, en cantidad de pantallas, que son pantallas interactivas, pantallas tipo LED, con interacción, kioscos, etcétera. Si bien los kioscos y las pantallas interactivas digamos, son una parte del negocio que está creciendo cada vez más en nuestra industria, eh, también sucede que de repente en una tienda el cliente coloca 30, 40 pantallas de digital signage y tal vez coloca una pantalla interactiva, o por ejemplo una sucursal bancaria con un sistema de turnos, un turnero, un sistema de filas, eh, coloca un kiosco interactivo y tal vez coloca 10 pantallas de digital signage, entonces representa un porcentaje más pequeño del negocio. Y sí, lo colocamos en todos los tamaños y formas, con distintos formatos y distintos usos. Lo que también hay que tomar en cuenta es que cuando uno habla de interacción, cada vez más la interacción se empieza a realizar a nivel mobile, con aplicaciones en el celular o con interacción a través del celular. Entonces, bueno, si bien es una tendencia que está creciendo cada vez más, la de pantallas touch, kioscos y interacción a través de las pantallas, en algún momento también eso se va a empezar a trasladar al uso de teléfonos celulares en la tienda, ¿no? Entonces, por ahí también hay que tener en cuenta la visión de ese negocio en el mediano o largo plazo. Por ahí no va a sostenerse tanto como si el negocio de digital signage más tradicional de pantallas de comunicación. Entonces, Ah, ok. No, no tenemos más preguntas, solo que si puedes poner de nuevo los datos de contacto, por favor. perfecto. Ok. Perfecto. Muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias a todos los asistentes. Y una vez más, los invitamos a acercarse a nosotros y bueno, y gozar de los beneficios que la asociación les está otorgando. Muchas gracias, Luis. Adiós, que tenga buen día y gracias a todos por participar. Gracias, linda tarde.